Hoy muchos están hablando de Israel como el centro de la profecía. Muchos dicen de que Israel habrá de cumplir un rol profético en el tiempo del fin. Y hoy muchos hablan de las guerras, del Armagedón, hablan de la reconstrucción del templo, hablan de una tribulación que está centrada en Jerusalén. Muchos hablan de un rapto secreto que dará paso a 7 años de juicio para todos los judíos. Pero ¿será esto cierto? Hoy, con la Biblia en la mano, vamos a ver lo que realmente nos revela el Apocalipsis. Podemos decir que Apocalipsis es el libro profético por excelencia. Y este libro nos muestra el conflicto final entre el bien y el mal, entre el cordero y el dragón, entre Babilonia y el remanente. Pero ¿cuál es el papel del Israel literal en esta batalla? ¿Será que sigue siendo el pueblo elegido o ha habido, como podríamos decir, una transición profética? Hoy desenmascararemos el error profético más grande de nuestros días, o sea, la exaltación del Israel literal como el centro del fin del mundo. Hoy vamos a demostrar con la Biblia, con datos, con el Apocalipsis, cuál es el verdadero pueblo de Dios y por qué eso importa para tu salvación hoy. Comencemos leyendo de qué se trata el Apocalipsis. Leamos Apocalipsis capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Ahí leemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque en él el tiempo está cerca. ¿Por qué es importante entender esto? Esa es la introducción, el prólogo del Apocalipsis, y desde ahí se nos dice que el centro no es otro sino Cristo Jesús. El centro del Apocalipsis no es el Estado de Israel, el centro es Cristo Jesús. El Apocalipsis nos habla de la revelación de Cristo Jesús. Entonces, pretender poner a Israel como centro del Apocalipsis, del cumplimiento profético escatológico, es un grave error que va contra lo que el mismo Apocalipsis dice. De hecho, el Israel del que habla Apocalipsis no es un estado literal. El nombre Israel aparece solamente 2 veces en el Apocalipsis. La primera ocasión es en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Ahí leemos: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta vemos que es en el mensaje a la iglesia de Pérgamo y es una referencia simbólica al pecado que había cometido Israel literal en el tiempo de Balaam y que ahora la iglesia empezó a cometer en la época de la iglesia a Pérgamo. Pero entonces está hablando de un Israel simbólico y ahí habla de Israel como la iglesia, porque el mensaje a las 7 iglesias son 7 periodos proféticos por los cuales pasa la iglesia. No se refiere a un Israel literal. La segunda ocasión en que encontramos la palabra Israel en Apocalipsis está en Apocalipsis capítulo 7 y describe a los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Veamos este texto con cuidado. Vamos a leer los versículos del 4 al 8 y ahí leemos: y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Jamín 12,000 sellados. Puntos importantes a resaltar. El primero de ellos es que aún el Estado moderno de Israel reconoce que no existen las 12
tribus, que actualmente se reconocen solamente descendientes de 3 de esas tribus, la de Leví, la de Benjamín y la de Judá. Por lo tanto, esta no puede ser una lista literal. Aparte de eso, como ya vimos en un estudio anterior, el moderno Estado de Israel no tiene una conexión étnica sanguínea con el Israel bíblico, no tiene una conexión genética. Pero más allá de esto, vemos que esta lista no coincide con ninguna lista literal de las 12 tribus en el Antiguo Testamento. De hecho, la tribu de Dan está ausente. A Efraín tampoco aparece. Y aquí vemos cómo se incluye a José. Y esto nos da una pista bastante clara. No se trata de Israel étnico literal. Está hablando en términos simbólicos. Esta es una representación simbólica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. De hecho, luego en los versículos 9 y 10 nosotros leemos: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nota, aquí nos está diciendo de que es una gran multitud que nadie puede contar. De hecho, el número de 144,000 es un número simbólico, dando a entender la plenitud del pueblo de Dios. Y también nos dice que están de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto indica entonces que los 144,000 no son un grupo étnico judío de sangre, de ADN, sino una representación espiritual del pueblo fiel de Dios de todas las partes del mundo. De hecho, y esto es muy importante, hay que ver que Apocalipsis 14 vuelve a mencionar al grupo de los 144,000 y los describe con características espirituales. No los describe con características étnicas, ni los describe con características geográficas. Leamos Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era semejante de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Nota qué interesante. Aquí a los 144,000 se les dan características espirituales y no se habla de que fueron redimidos de entre las tribus de Israel, sino de entre los hombres. Y estos siguen al Cordero, a Cristo Jesús por donde quiera que él va. Algo que el pueblo del Estado de Israel actualmente no hace, puesto que ellos no reconocen a Cristo como Mesías ni como Salvador. Así que no puede aplicar a ellos. El lenguaje aquí es altamente simbólico. Se habla, por ejemplo, de no contaminarse con mujeres, que indica una fidelidad doctrinal. Es decir, son vírgenes porque simbolizan pureza espiritual. No hay mentira en ellos. Y cuando habla de que son vírgenes ni se contaminaron con mujeres, es que no mezclaron la doctrina correcta, la bíblica, con las doctrinas falsas. Y también se dice que son sin mentira. Esto representa sinceridad e integridad. Nada de esto tiene que ver con etnicidad o nacionalidad. Y como leíamos, son redimidos de entre los hombres, hablando en forma genérica del género humano.
De hecho, más adelante se nos dan las características de estos 144,000 que habrán de vivir en el tiempo del fin, cuyo nombre es simbólico. En Apocalipsis 14, verso 12, se agrega este detalle que es vital para identificar claramente a este pueblo de Dios del tiempo del fin, a estos 144,000. Dice Apocalipsis capítulo 14 y verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el mismo grupo que en Apocalipsis capítulo 12 y verso 17 es descrito como aquel que ataca, que el dragón ataca. Se nos dice en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, Apocalipsis no presenta a Israel como un estado moderno literal, no lo presenta como una etnia, no lo presenta tampoco dentro de factores geográficos, sino que lo presenta como una figura profética del pueblo de Dios. El Israel, ese que se nos menciona en Apocalipsis capítulo 7, ese Israel del Apocalipsis no es una nación política, no es una nación geográfica, no es una nación étnica, sino que es un pueblo redimido, es un pueblo sellado, es un pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Otro de los aspectos importantes que muchos mencionan es el asunto del templo, ¿verdad? Y ya vimos cómo hay instituciones que envían grandes cantidades y recaudan grandes cantidades de dinero para esto del templo. Lo vimos en el en vivo de la semana anterior. Y es que muchos cristianos hoy esperan la reconstrucción del templo en Jerusalén como una señal del fin. Pero realmente Apocalipsis habla de un templo muy, pero muy diferente. No hecho por manos humanas, para nada. Es decir, se hace un gran conflicto en el Medio Oriente pensando en que hay que reconstruir el templo. Ya vimos que eso nace del dispensacionalismo, también lo estudiábamos en la semana anterior. Pero ¿será que en Apocalipsis tenemos una base para esto? De hecho, en Apocalipsis sí se menciona al templo de Dios, pero no se menciona que debe ser reconstruido allá, sino que se nos habla en otros términos. Vamos a verlo. Vamos primero a Apocalipsis capítulo 11, los versículos 1 y 2. Leamos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este pasaje ha sido interpretado erróneamente por algunos como un mandato para medir un templo físico reconstruido en Jerusalén. Sin embargo, el contexto del libro de Apocalipsis nos indica claramente que se refiere al santuario celestial al que está en el cielo. Y es que este es uno de los grandes problemas del dispensacionalismo que pasa desapercibido. Y este es uno de los grandes problemas del sionismo cristiano que doctrinalmente, y es que por estar centrado en Israel, por estar centrado en un templo terrenal, hacen a un lado la doctrina bíblica del santuario celestial, y esto es muy grave. El acto de medir el templo aquí tiene un significado simbólico, es una forma de juicio para protección y separación. Medir el templo, el altar y a los adoradores implica que Dios está marcando, está delimitando y reconociendo a los verdaderos adoradores, diferenciándolo de los falsos adoradores. Es decir, Dios va a hacer un juicio para definir si estos que dicen adorar a Dios, estos que dicen estar en el templo de Dios, que han entrado a través de Cristo al santuario, a través de la sangre de Cristo, a través de la intercesión de Cristo al santuario, si realmente son adoradores. A esto es a los que se mide, a esto es a los que se juzga. A los que no han profesado esto no hay necesidad y por eso quedan afuera. El hecho de que se excluya el patio exterior que ha sido entregado a los gentiles refuerza la idea de un conflicto entre el verdadero culto, la verdadera adoración y la falsa adoración.
Cuando se dice que la ciudad santa será pisoteada por los gentiles durante 42 meses, es una alusión simbólica al periodo profético, de persecución del pueblo fiel. Esto no se refiere a un sitio geográfico literal. Este periodo profético esta referencia está en clara armonía con otros pasajes proféticos, como por ejemplo Daniel 7:25, donde se menciona el mismo periodo profético, o Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. Se menciona un periodo de 42 meses, en otros lugares se le dicen 1260 días, en otros se le habla de tiempos y la mitad de un tiempo, en otros se dice tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Y todo esto apunta a la misma cantidad de días. Usted multiplica 42 por 30 días que tiene el mes y entonces llegamos a 1260 días. Que en profecía, sabemos, lo hemos estudiado en otros momentos, no es el tema hoy, pero nos lo dice el libro de Ezequiel, el Números capítulo 14. En profecía, un día simboliza a un año, entonces se está hablando de 1260 años. Este fue el tiempo durante el cual el poder perseguidor blasfema contra Dios y oprime a su pueblo. Este fue el tiempo que inició en el año 538 después de Cristo y llegó hasta el año 1798 después de Cristo. En el año 538, cuando el emperador Justiniano decretó que el obispo de Roma habría de ser la cabeza visible de la iglesia y que habría de reinar en Roma, y hasta el año 1798, cuando el general Berthier, por órdenes de Napoleón Bonaparte, apresó al Papa Pío VI, ¿verdad? Todo inició en febrero del 538 y finalizó en febrero de 1798, cumpliendo la profecía de los 1260 años de persecución papal contra el pueblo de Dios. Es decir, aquí no habla de un templo terrenal, sino de un templo espiritual. De hecho, más adelante en el versículo 19, siempre del capítulo 11, vemos que Juan ve el templo en el cielo. Leamos, por favor, hermanos, Apocalipsis 11:19, y miremos que está dentro del mismo capítulo y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. No dice allá en Medio Oriente, no dice allá en Jerusalén, no dice allá donde están en guerra, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Sigamos leyendo, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Qué interesante, hermano, esto, porque aquí se menciona no solo el templo de Dios en el cielo, sino el arca del pacto. Este era un mueble que era exclusivo del lugar santísimo del santuario, del lugar santísimo del templo, una vez que lo construyó Salomón y luego lo construyó Zorobabel. Aquí no está hablando de un arca simbólica, porque esta está siendo vista en el cielo. Hay muchos que están dando grandes cantidades de dinero y están rehaciendo el mobiliario del templo y están preparando sacerdotes y levitas para servir en el templo que planean construir en el Medio Oriente, allá en Jerusalén. Pero la Biblia nos dice de que la verdadera arca del pacto, que el verdadero templo al que se está refiriendo Apocalipsis, está allá en el cielo. No hay mandato alguno para reconstruir el templo. De hecho, Jesús, la última vez que estuvo en el templo, les dijo: he aquí vuestra casa es dejada desierta y no quedará piedra sobre piedra. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. No ha habido luego de eso ninguna orden en las escrituras de parte de Dios para que se reconstruya el templo. Pero Apocalipsis sí nos habla de un templo, pero nos habla de un templo que está en el cielo. Sigamos viendo otros aspectos de lo que nos dice Apocalipsis acerca del templo. Leamos Apocalipsis capítulo 8, los versículos 3 y 4, y notemos que menciona más mobiliario del templo, del santuario, pero lo menciona en el cielo. Apocalipsis 8, versos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para
añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí vemos, hermanos, el altar de oro del incienso. Este altar de oro estaba en el santuario, en el tabernáculo, luego en el templo, estaba en el lugar santo. Pero ahora se nos dice que está en el santuario celestial, en el templo celestial. Esto indica que Juan está viendo el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo en acción, la intercesión que él hace ante el trono del Padre en acción desde el altar de oro del incienso en el santuario celestial. Veamos otro texto, por favor. Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 15 al 18 nos mencionan el altar y el templo en la visión del juicio. Leamos, por favor. Nos dice Apocalipsis 14, del 15 al 18, vamos a leer un fragmento y dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Dónde menciona? Una vez más se menciona el altar, pero también se nos vuelve a mencionar el templo, y el templo está en el cielo. El centro de todo lo que está ocurriendo en el Apocalipsis no tiene que ver con el Medio Oriente, con la Jerusalén, la ciudad de Jerusalén o una etnia. El centro es el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Otro pasaje siempre de Apocalipsis. Recordemos que nuestro tema de hoy es Israel en el Apocalipsis. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 14, versos 5 y 6. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Dónde? En el cielo, el centro del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Dónde está el templo una vez más? En el cielo. Ahí se vuelve a hablar del tabernáculo del testimonio, que era como se refería al santuario antes, que era el símbolo, era el modelo del santuario celestial. Notemos cómo vez tras vez Apocalipsis nos habla del santuario, del tabernáculo, del templo que está en el cielo, y nos habla de los muebles del santuario allá. Apocalipsis 15:8, otro pasaje. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ya vimos en el pasaje anterior que habla de lo mismo. Un pasaje más, por favor. Y está en Apocalipsis capítulo 16, verso 17. Ahí se dice: el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿De dónde? Una vez más, del templo que está en el cielo. De hecho, desde el mismo Apocalipsis capítulo 1 se introduce la escena del santuario celestial, específicamente hablando de Cristo en medio de los candelabros. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13, hermanos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Dios, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El candelero de oro, los candeleros, eran parte del lugar santo en el santuario terrenal. Ahora, Juan, al ver la visión, la revelación de Cristo, al ver el Apocalipsis, ve a Cristo entre ellos, pero en una visión directa del santuario celestial. Cristo hoy ministra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. No habla la Biblia de que haya que reconstruir el templo allá en Medio Oriente. Tristemente, por estar centrado en un templo terrenal, nos perdemos las maravillas que la Biblia nos ofrece acerca del santuario celestial. El Apocalipsis es claro con respecto a esto. Todas estas citas nos muestran que el énfasis profético del Apocalipsis no está en un templo reconstruido en Jerusalén, sino en el santuario celestial donde Cristo ministra por nosotros.
En ningún momento en Apocalipsis se hace un llamado a reedificar un templo terrenal. De hecho, la atención es dirigida exclusivamente al templo en el cielo, al arca del pacto, al altar del incienso, al candelabro de oro, al ministerio intercesor de Cristo y al juicio final que procede desde ahí. Esto no pasa en un templo reconstruido en Jerusalén, sino en el santuario celestial, donde Cristo ministra por nosotros. Nunca se hace un llamado a reedificar un templo terrenal. No existe eso en la Biblia. La atención es dirigida exclusivamente al templo en el cielo y a todos los muebles y al ministerio que Cristo hace ahí por nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos centramos en un templo terrenal, el diablo, con esa idea, con esa falsa doctrina, con esa falsa interpretación profética nacida del dispensacionalismo, nos hace perder de vista lo que el Apocalipsis nos está enseñando, que también lo menciona el libro de Hebreos y otras partes de la Escritura. Recordemos que cuando a Moisés se le dan las instrucciones para construir el tabernáculo, se le dice: hazlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ese modelo era del santuario celestial. Ahí ministra Cristo. Nosotros, el dispensacionalismo y el sionismo cristiano apartan la vista del santuario celestial para ponerla en un templo terrenal. Apartan la vista de Cristo para ponerla en Israel. No puede venir de Dios porque no tiene ningún apoyo bíblico. Hablemos de Israel y la bestia, ¿verdad? Porque este es otro de los aspectos que muchos mencionan en la enseñanza dispensacionalista y en todo lo que va a suceder supuestamente con Israel y el cumplimiento profético. Pero es que cuando el Apocalipsis nos describe las potencias que van a perseguir en el tiempo del fin, no mencionan a Israel en ningún lugar como protagonista. De hecho, aparecen dos bestias. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1, nosotros leemos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Luego en Apocalipsis capítulo 13, ahora en el verso 11, se nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La primera bestia representa un poder religioso político con raíces en la Roma papal. La segunda potencia que aparece, que dice ser cristiana, que aparenta ser cristiana, pero habla como dragón, son los Estados Unidos. Podemos hacer, si tú quieres, un en vivo para explicar lo de estas dos bestias. Si así lo deseas, haznoslo saber en los comentarios. Pero ninguna de estas bestias representa a Israel. Y en Apocalipsis 17, cuando se retoma la idea de esta bestia que surge de la tierra, el énfasis se pone en Babilonia. Dice Apocalipsis capítulo 17 y verso 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No aparece Israel por ningún lado. De hecho, luego en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, ¿verdad? Se nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado no es a un Israel literal étnico, sino que un llamado a los fieles de Dios dispersos en el mundo entero, que deben salir del sistema babilónico. Recordemos, Apocalipsis 18 es la continuación de Apocalipsis 17, donde se nos habla de la bestia, donde se nos habla de que el nombre de la ramera que monta, que domina la bestia, es Babilonia. Entonces, el llamado de Apocalipsis 18 no es un llamado al Israel literal, sino a los fieles de Dios que están dispersos, que aún todavía no conocen la verdad completa y que aún están en el sistema babilónico, a pesar de que tienen corazones sinceros para Dios, pero desconocen estas verdades. Ahora hablemos un poco de Israel, del verdadero Israel en el tiempo del fin, ¿verdad? La verdadera Jerusalén, más bien. Porque nosotros deberíamos preguntarnos: ¿quién es el verdadero Israel profético? Bueno, ¿quién es ese verdadero pueblo de Dios? ¿Será que es para el tiempo del fin? ¿Será que es la nación de Israel allá en Medio Oriente? Veamos lo que nos dicen las Escrituras. Tenemos que aprender
a apoyarnos en un escrito está, no en lo que nos han enseñado, sino en soportar todo con lo que la Biblia dice. Muy bien, miremos cuáles son las características que se dan en Apocalipsis para el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En ningún momento dice que aquellos contra los que el dragón Satanás se ira son el Israel literal, allá un estado que ya vimos de que no son descendientes del Israel bíblico, ¿verdad? Son házaros, ¿verdad? No son semitas siquiera, son turcomongoles. Pero aunque así lo fueran, si no fuera así, la Biblia no dice es que el dragón se llenó de ira contra los de la etnia, contra los que son sanguíneamente Israel, o contra el Estado de Israel que pone el nombre de Israel al nombre de su país. No, el dragón Satanás se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe y tienen la fe de Jesús. El moderno Estado de Israel no cree en Cristo. Yo no me explico cómo alguien que se diga cristiano puede apoyar a un Estado que no acepta para nada a Cristo. Si has leído el Talmud alguna vez, que es la base de la religión judía actual, te darás cuenta de las cosas horribles que dicen acerca de Cristo Jesús. Pero lo tratan de una forma muy respetuosa. Como alguien que ama a Cristo, que adora a Cristo, va a aceptar eso? Y la Biblia nos dice que el pueblo de Dios en los últimos días son los que tienen fe en Cristo Jesús. Este pueblo no está definido por etnia, porque la Biblia no dice eso, sino por ese carácter similar al de Cristo, porque Cristo habita en ellos. No se trata de nacionalidad, no se trata de banderas, no se trata de la ciudadanía a un país específico, sino de fidelidad a Cristo. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 9, verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y de hecho, él dice que ya no hay, y luego dice que ya no hay judío ni hay griego, sino que, y lo dice en el verso 8, los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Y de hecho en Gálatas capítulo 3 versos 28 y 29 nos dice: ya no hay judío y griego, y si vosotros sois de Cristo, nos dice en el verso 29 del capítulo 3 de Gálatas, ciertamente sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, ¿cuál es la clave? Ser de Cristo. Si tú eres de Cristo, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, el cielo te reconoce como descendiente de Abraham. Si tú no crees en Cristo, el cielo no te reconoce como descendiente de Abraham. Si tú eres un creyente en Cristo, entonces tú eres un israelita. Pero si no crees en Cristo, tú no eres contado por Cristo, por Dios, como un verdadero israelita. Ahora hablemos de la Jerusalén, porque muchos hablan de que Jerusalén, allá en el Medio Oriente, esa ciudad física que está en tantos conflictos, habrá de ser el centro de las profecías del tiempo del fin. Muchos creen que la Jerusalén literal habrá de jugar un papel central en el fin del mundo y en el cumplimiento profético. Hay predicadores que aseguran que el reloj profético de Dios gira en torno a la ciudad literal de Jerusalén. Se espera la reconstrucción del templo. Ya vimos que la Biblia no habla de nada de reconstrucción del templo. O sea, ellos esperan la restauración del sacerdocio levítico y de un pacto con el Estado de Israel. Pero el libro de Apocalipsis presenta otra realidad. De hecho, en Apocalipsis capítulo 11 y verso 8 se habla de Jerusalén. Se está hablando en forma simbólica, pero una forma simbólica y negativa. Porque nos dice en Apocalipsis 11:8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí a Jerusalén espiritualmente, y está hablando en términos simbólicos, ¿verdad? Se le llama Sodoma y Egipto.
Sodoma representaba la inmoralidad más corrupta y Egipto simbolizaba esa rebelión contra Dios. Y para que no haya duda de la identidad de esta ciudad, el texto aclara donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Aquí realmente está hablando en sentido simbólico, está hablando de aquellos que se han desviado, ¿verdad? Pero vemos de que cuando se menciona a Jerusalén en plan terrestre en el Apocalipsis es de una forma negativa. Aquí de hecho Jerusalén es denunciada, no es exaltada. No es un centro profético, sino un ejemplo de apostasía. No se habla de restauración, sino de su rechazo como símbolo espiritual de rebelión. Es decir, se utiliza el rechazo que Jerusalén hizo de Cristo Jesús como un símbolo de la rebelión de otros. Pero en el libro de Apocalipsis sí hay una Jerusalén que sí aparece como el centro del propósito eterno de Dios, pero es la Jerusalén celestial. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad no es la restauración de aquella ciudad en el Medio Oriente, sino la manifestación gloriosa del hogar eterno de los redimidos. Dice que viene descendiendo del cielo, no es aquella que está construida en el Medio Oriente en medio de guerra, de bombardeos y de una terrible crisis, sino una ciudad celestial. De hecho, reforzando esto, miremos lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es muy claro. Cuando Pablo habla de Jerusalén, nos dice que hay dos Jerusalén. Gálatas capítulo 4 versículos 25 y 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo identifica, mira qué interesante. Pablo identifica a la Jerusalén literal, a la allá del Medio Oriente, como un símbolo de esclavitud espiritual. No de que esclavitud literal. La compara con Agar, la compara con los caídos. Mientras que exalta a la Jerusalén celestial como madre de los creyentes fieles. Esto refuerza completamente el enfoque de que la profecía, que el enfoque de la profecía no es geográfico, no es político, no es étnico, sino que es espiritual, eterno y global. El Apocalipsis no dirige nuestra esperanza a un templo reconstruido, ni a una nación política restaurada, ni a una ciudad terrenal, sino que nos dirige al templo de Dios en el cielo, al santuario celestial. Nos dirige a la ciudad de la nueva Jerusalén celestial, donde habrá de morar la justicia y donde el Cordero es Él. Es la luz, es el Rey, es al que todos siguen. Tristemente, eso no sucede en la Jerusalén terrenal. Hermanos queridos, ¿a dónde te vas a quedar? ¿Vas a poner tu visión en las cosas de este mundo pensando en una etnia que ni siquiera desciende de Abraham, porque no lo son los del moderno Estado de Israel? Eso está comprobado, ya vimos las evidencias en un video anterior. Pero vas a poner tu enfoque en un templo terrenal, en una ciudad terrenal y centrada en un pueblo humano, o la vas a poner en el templo celestial, en el santuario celestial, en la Jerusalén celestial y en Cristo Jesús, nuestro Salvador? Solamente a través de Cristo hay salvación para todo aquel que cree. Y la invitación que te hacemos es a eso, es a mirar a Cristo Jesús. Muy bien, vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, bendiciones, Pastor Espino, abrazos a nuestro amigo el Pastor Espino. Bendiciones a la hermana Valeria, gracias por avisarnos cuando tuvimos el problema técnico. Bueno, aquí tenemos bendiciones al hermano Descubriendo Mitos. Ok, ok, dice: estoy de acuerdo con que haga filosofía sobre los textos sagrados, pero lo peor es que se comercialice con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado porque indirectamente
se doctrina. Bueno, la verdad es que nosotros somos creyentes en la palabra de Dios, creemos en todo lo que la Biblia dice y simplemente enseñamos lo que la Biblia dice sin salirnos de ahí para la gloria de Dios. Saludos, hermana Nélida, ¿verdad? Hasta allá, hasta Perú. Ok, bueno, hermano, no vamos a entrar, dice el hermano una vez más, descubriendo mitos. Todo eso debe estudiar. ¿Qué clase de personas contrabandean con la palabra de Dios? Eso no es de Dios, sino del diablo. Estamos de acuerdo. Todo aquel que quiera contrabandear con la palabra de Dios, pues no viene de Dios. Aquí no hacemos eso. Aquí simplemente predicamos tal cual está en la palabra. Dice acá, ok, nos sigue diciendo el hermano, descubriendo mitos. Pienso que el que de verdad cree en Dios y está con Él, y es una persona fiel tanto con Él, y es honesta con uno mismo y con la creación, la lee, pero lo personal, y no estar enseñando la palabra por negocio. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por eso no enseñamos nosotros realmente palabra por negocio, enseñamos porque no queremos que las personas estén engañadas. Ok, el hermano Carlos Reynoso nos dice, uy, varón, no pongas la vaca a comer pasto en la copa del árbol. Mira, AP del capítulo 1 hasta el 3 es para la novia. Apocalipsis del capítulo 1 hasta el 3 es para la novia. El capítulo 4 hasta el 19 es para Israel. Y del capítulo 20 al 22 es para ambos. Pilas. No hay ninguna división en cuanto a eso. No se encuentra, ¿verdad? De hecho, el capítulo 4 habla de la entronización. Es la segunda visión de Apocalipsis. Del capítulo 1 al 3, la primera. Luego ya entramos a la segunda parte, que es la entronización de Cristo en el cielo, ¿verdad? Así que no, hermano, con todo respeto, esa división de Apocalipsis no va acorde con lo que la misma escritura dice. Veamos si tenemos algún comentario más o pregunta. Bueno, nos preguntan acá. Veamos si tenemos ok. Dice, ¿no dice la Biblia que Israel será restaurado en los últimos días? La restauración de Israel prometida en la Biblia, se habla de la restauración después del exilio. Ellos regresaron del exilio, se les dio otra oportunidad, pero la restauración final no se refiere a una nación política moderna, sino a una restauración espiritual de todos los que aceptan a Cristo. Gálatas 3:29 lo dice claramente, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, para el cielo, el linaje de Abraham no es el que tenga sangre de Abraham, sino aquel que ha aceptado a Cristo. Entonces, esos que aceptan a Cristo son los herederos de la promesa. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Y qué pasa con las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento? Muy bien, ya hemos hecho un video completo acerca de esto. Hicimos un en vivo, si mal no recuerdo, hace un par de semanas con respecto a esto. Y solamente lo resumo, las promesas eran condicionales. Si usted lee Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, si usted lee Jeremías 7, Deuteronomio capítulo 28, usted se dará cuenta de que las promesas hechas a Israel como nación eran condicionales y que ellos violaron el pacto. Cuando Israel rechazó el pacto y rechazó al Mesías, las promesas pasaron al Israel espiritual, que son los que creen en Jesús. Por eso dice Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dice según a los Corintios 1:20 que las promesas de Dios son en él sí y en él amén, refiriéndose a Cristo. No hay promesas cumplidas de parte de Dios fuera de Cristo Jesús. Las promesas se cumplen solamente en Cristo. Veamos otra pregunta. ¿Los 144,000 no son judíos literales? Bueno, fue la primera parte del tema y no, ya lo vimos, la lista de Apocalipsis 7 no coincide con ninguna lista literal del Antiguo Testamento. Luego el mismo Apocalipsis 7 nos habla de que son una multitud de todas las naciones, pueblos y lenguas. Y luego en Apocalipsis 14 se da la descripción de los 144,000 como aquellos que en términos espirituales y que siguen al Cordero, que es Cristo. Y que nos dice que han sido redimidos de entre los hombres, no de entre una nación específica.
Y las descripciones que se dan son descripciones simbólicas de fidelidad espiritual, no de fidelidad étnica. Así que no, hermano, no se refiere al Israel literal cuando habla de los 144,000. Veamos si tenemos alguna otra pregunta. Muy bien, nos dicen, Dios ya no tiene ningún trato con el pueblo judío literal. Muy bien, primero debemos entender de que el Estado de Israel moderno no es judío literalmente, es decir, no descienden de Jacob, ni de Abraham, ni de Isaac, ni siquiera son semitas, son házaros, son turco-mongoles. Dios ama a todos los seres humanos, pero como una nación profética, política, Israel dejó de ser el pueblo elegido cuando rechazó al Mesías, ¿verdad? Ahora, todo el que acepta a Cristo es injertado dentro de la comunidad de creyentes, como dice Romanos 11. Si tú eres incrédulo, pues no eres parte de la comunidad de creyentes representada por el olivo. Si tú crees en Cristo, entonces sí. Y si tú en algún momento dejaste de creer, pero luego vuelves a creer, pues sí, eres restaurado dentro de la comunidad de creyentes. Así que todo depende de si se cree en Cristo o si se le rechaza. No podemos centrar nuestra religión, no podemos centrar nuestras creencias en un pueblo literal, sino en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya eso sería hacerlo a manera de hombre y no sería para nada correcto, ¿verdad? Sería un error estar haciendo eso. Muy bien, otra pregunta más. ¿Dónde está ahora el verdadero Israel? Bueno, ¿dónde están los fieles de Cristo? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen fe en Jesús. Ese es el Israel de Dios. Ese es el remanente del tiempo del fin, según la Biblia. No hay otro Israel. Dios no está buscando etnias, sino fidelidad de aquellos que tienen una relación íntima y estrecha con Él. No hay otra forma. Muy bien, no tenemos más preguntas, hermanos. Entonces, hermanos, no pongas tus ojos en una nación terrenal. Ponlo en Cristo. No pongas tu esperanza en un templo de piedra terrenal, sino en el santuario celestial y en lo que Cristo hace ahí. Mira al Cordero, mira a Cristo Jesús. Hoy Dios definitivamente, hermano, hermana que me escucha, Dios está llamando a formar te está llamando a formar parte del verdadero Israel, de aquel Israel que cree en Cristo Jesús. Un pueblo que no tiene una bandera política, pero tiene el sello de Dios. Un pueblo que no habla de genealogías levíticas o abrámicas, pero tiene la fe de Jesús y eso lo hace hijo de Abraham. Ese puede ser tu pueblo hoy si tú aceptas. Apocalipsis y el mensaje que tiene para dar este pueblo hoy está en Apocalipsis capítulo 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje que Israel debió dar, pero no lo dio. Ahora el remanente, el Israel espiritual, los que creen en Cristo, lo está proclamando. Sé parte de ese Israel profético, sé parte del pueblo de Dios, de aquel pueblo de Dios que cree en Cristo Jesús. Sé parte de ese pueblo que sigue al Cordero de Dios por donde quiera que va. Pon tu mirada solamente en Cristo Jesús. Esta será siempre mi oración por ti. Dios te bendiga y hasta la próxima. No te olvides de dejar tu comentario, de dejar tu me gusta y de compartir para que otros conozcan esta verdad. Haznos saber qué temas te gustaría tratar. Bendiciones. Hasta la próxima. Pero traer ahí.